¿cómo veo ahora la situación en la actual coyuntura que me parece tan vital para Colombia? Sin duda yo creo que nuestra generación tiene que estar comprometida a resolver el tema de la paz. Yo creo que no podemos seguir con 50 años de conflicto. Nos llegó la hora y tenemos que respaldar ese proceso para que salga adelante. Estamos en una coyuntura electoral y eso realmente también nos genera como un ruido muy fuerte para poder avanzar en ese proceso. Yo les diría que nos tendríamos que esperar un poquito después de las elecciones a ver de todo este proceso electoral que queda, justamente para saber cómo se consolida ese proceso de paz y puede seguir adelante, qué queda de esos obstáculos que se han venido presentando, de esas objeciones que presentan otros grupos políticos y de todo eso la ciudadanía cómo lo absorbe y qué camino realmente escoge en búsqueda de encontrar, solucionar la paz, porque yo creo que aquí tenemos que tener un espíritu de grandeza, de realmente entender que estamos frente a un hito histórico en Colombia y necesitamos resolver este tema de la paz. Yo veo con mucha preocupación los pronunciamientos de ciertos sectores simplemente por obstaculizar un proceso, por atacar un gobierno, por atacar unas situaciones cuando realmente debemos estar por encima también de esa situación y apuntar a encontrar puntos comunes para lograr esos grandes consensos nacionales que nos permitan sacar el proceso de paz adelante. A mí me encanta cuando Antonio Navarro ahora señala que en el proceso con el M-19 no hubo ninguna negociación sobre la Constitución y que eso no se hizo allá, de manera que eso nos abre también un nuevo espacio para entender que en La Habana no se va a negociar ningún cambio constitucional, sino que allá lo que se está negociando es el fin del conflicto, la entrega de armas, las garantías que se le tienen que dar a los grupos armados para que puedan reingresar a la vida civil, y yo creo que allá es donde debemos apuntar los esfuerzos. Desde el punto de vista institucional creo que hay reformas muy importantes que hacer, yo comparto plenamente las que menciona Antonio, pero también diría que en el tema político deberíamos avanzar en buscar los mecanismos para fortalecer los partidos políticos, para limpiarlos, para generar unas prácticas transparentes de poder atraer a las juventudes a participar de una manera más comprometida, no solo buscar participar en un partido político por el beneficio instrumental de adquirir un puesto o de lograr un contrato o cualquier otra situación, realmente generar también la carrera política y fortalecer nuevos liderazgos, que me parecería importante. Yo no sé si volver a plantear la discusión del voto obligatorio, que en algún momento se planteó, porque sería importante para que todos los ciudadanos entendamos que tanto el derecho al voto, que es tan fundamental, pues también es una obligación que nos permite realmente escoger las personas que realmente nos van a presentar o nos van a sacar proyectos adelante. El otro tema dentro de la reforma política que también me parece muy importante es, se ha cuestionado mucho las listas preferentes o abiertas. Yo pensaría que si no hubiera habido listas preferentes yo no hubiera podido salir elegida, ¿no? Entonces lo pongo a discusión porque me parece que esos radicalismos también a veces no nos permiten dar oportunidades a otras voces que yo creo que vale la pena estar representadas. Si eventualmente se vuelve a la situación de tener listas cerradas, crear los mecanismos de transparencia al interior de los partidos para la conformación de esas listas, porque entiendo perfectamente que para el elector es muy difícil afrontar un tarjetón de más de, en el caso de la Cámara por Bogotá, de 180 candidatos, cuando lo que hay que posicionar es el número y no el nombre y las ideas, ¿no? O sea, hay que posicionar es el número para votar en el tarjetón, que es lo más triste, y la gente se equivoca. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte dentro del sistema electoral para ver cómo realmente encontramos el mecanismo de identificar y de facilitar al elector que pueda votar por las personas y que realmente los programas y las ideas sean realmente las que prevalezcan, más que los números en sí mismos. Pero digamos que eso puede ser un tema de organización electoral o de logística, pero sin duda lo más importante es fortalecer la importancia del voto como un derecho, como una expresión de participación, como que haya una representación, que realmente haya unas garantías en cuanto a la conformación
de los capitales que ingresan en las campañas políticas. Yo creo que no se necesitan grandes capitales, sino realmente la posibilidad de que al interior de los partidos de que se establezcan mecanismos de que la gente participe a través de unas ideas, un compromiso muy fuerte justamente para lograr renovar los partidos con estas ideas y que realmente pues pueda trascender. El otro tema que también comentaba Antonio, que me parece fundamental, es la reforma a la justicia. Creo que es vital, la reforma a los entes de control. Yo creo que con todos los escándalos que hubo en los últimos años y problemas y choque de trenes y unos y otros, merece que replanteemos cuál es la función y los alcances y los derechos y las facultades que cada una tiene, y yo creo que eso sería también un tema de reforma. Pero un tema que también me parece muy importante sería ver cómo esos derechos que están consagrados en la Constitución realmente pueden en el día a día convertirse en derechos para las personas, no solo en lo abstracto, sino en lo concreto. Y quizá ahí ya no sean reformas de tipo constitucional, sino también legal, como lo menciona Antonio. Y ahí yo creo que nos viene un inmenso desafío con el tema de la reforma a la salud, con la reforma a la educación, con la reforma a la justicia. Lo que tenemos que procurar es facilitar el acceso de las personas, del universo de las personas, independientemente de su etnia, de su género, de su estrato político, a los servicios básicos. Por eso es tan importante estas reformas que yo creo que nos va a tocar afrontar en la siguiente legislatura: acceso a la educación universal y de calidad. Yo creo que eso es uno de los temas como más sentidos en campaña. La gente sí quiere estudiar, quiere encontrar alternativas para ver dónde puede hacerlo, y que después cuando saca un título pues también pueda trabajar. De manera que yo creo que ahí hay un trabajo muy importante por hacer desde el punto de vista legislativo en el tema, repito, salud, educación y acceso a la justicia, en los temas que también son sencillos a la gente. Me parece muy importante también replantear cómo se hace el nombramiento de los jueces y los altos magistrados para evitar eso que se ha venido presentando en los últimos tiempos, y plantear también cómo se puede unificar el sistema salarial de los funcionarios públicos, porque otra de las quejas también es que por un lado algunos congresistas se recibe mucho, por el otro lado los magistrados, los ministros. Pues generar un sistema estable, de manera que no haya esos vaivenes entre unos y otros, generar una situación más transparente que permita realmente estar acorde con la sostenibilidad fiscal de un Estado como el colombiano, que necesita atender también otras necesidades que son básicas para la ciudadanía. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pienso que ahí es donde tenemos que avanzar. Como víctima que fui del conflicto, me parece que fue importantísimo la ley de víctimas. Se nos viene el desafío de lograr que se cumpla. Y me parece que ahí, que tiene que ver también con el proceso de paz, yo creo que la ley tampoco tiene por qué negociarse en La Habana. Yo creo que ese es un tema que ya está definido, hay un marco constitucional y hay unas directrices muy claras para saber cuáles son los derechos que se van a salvaguardar. Y les confieso aquí, yo sé que muchos de los compañeros de mesa no piensan lo mismo, pero yo pienso que es importante debatirlo. El tema yo creo que sigue siendo álgido es encontrar el punto de justicia, o si realmente no va a haber justicia para el tema de las personas que están en las FARC. Si eso realmente es así, se llega a un acuerdo, pero si ya hay un marco jurídico para la paz, pues yo pienso que ya hay un lineamiento importante. Me preocupa enormemente que nosotros aquí tenemos el mejor esfuerzo y la buena voluntad de generar las reformas tanto constitucionales como jurídicas, pero yo creo que se necesita también gestos continuos de buena voluntad de las personas que están en la mesa de la paz para respetar, para generar realmente mecanismos de que quieren participar en la vida civil. Y los últimos atentados, sobre todo contra los policías, pues nos siguen cuestionando realmente cuál es la voluntad de paz. Entonces, por muchas reformas jurídicas y constitucionales que queramos emprender, pues necesitamos también el inmenso compromiso de ellos realmente de respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales desde ya, justamente para que se genere un mecanismo de reconciliación. Yo diría que estos serían como los temas generales que hoy a mí más me preocupan, en particular este último que les cuento, porque sin duda pues me parece que se ha avanzado mucho en el tema de las víctimas, y yo sé también que hay víctimas de todos los lados, pero me parece que todavía no hemos podido hablar con transparencia sobre el tema de la justicia. ¿Qué tipo de justicia va a haber? Si se va a aplicar, si no se va a aplicar,
y por el lado de la paz, pues ellos ya han manifestado que no tienen ningún interés en acceder a ningún mecanismo de justicia, ni siquiera les gusta el marco jurídico para la paz, no lo ven como viable, están proponiendo una constituyente para reformar esa situación y blindarse de alguna manera. Entonces, pues yo creo que esos temas hay que ponerlos sobre la mesa y ojalá que una vez pase este proceso electoral, pues realmente podamos encontrar los mecanismos básicos de consenso, porque insisto, yo creo que es muy importante que saquemos este proceso de paz.